El espacio público se transforma en el altavoz de la comunidad. La cuarta estación se desplaza y la calle es nuestro espacio de encuentro ciudadano. Atención oyentes, estamos en la banca de la estación. Sabor. Muy buenas noches para todos y para todas. Son las 7 de la noche, 20 minutos, y en este momento damos la bienvenida a ustedes que se conectan cada noche, todos los días, a través de nuestra aplicación, de nuestra señal en vivo, a la cuarta estación, la emisora donde todas las historias cuentan y donde hoy precisamente vamos a contar una de las historias que están viviendo muchos sectores de nuestra ciudad. En el caso de hoy vamos a hablar de un sector que, si ustedes lo piensan bien, es un sector que nos llena de alegría la vida. Yo no me imagino la vida sin música, sin arte, sin pinturas, sin expresiones artísticas y culturales que hacen parte de nuestra naturaleza humana. Y por eso quisimos abordar el día de hoy este tema, preguntarle a los artistas cómo están, cómo se sienten, cómo han pasado esta cuarentena que sin duda no ha sido fácil para ningún sector, para ninguna población, pero que entre todos los retos pues queremos visibilizarlos de cada uno y también las acciones que se están tomando, cómo nos estamos apoyando, cómo estamos cooperando, cómo estamos reinventándonos para seguir hacia adelante y no renunciar a nuestros sueños, que son lo más valioso que tenemos. Nosotros acá en la cuarta estación, ustedes se dan cuenta, seguimos para adelante también dentro de todas las adversidades. Aquí estamos haciendo comunicación comunitaria y alternativa para contar esas historias que de pronto en otro lugar usted en su casa no podrá encontrar, solamente las encuentra aquí. Y tenemos unos invitados súper especiales, y mientras las personas se van ahí conectando a través de nuestra señal, los voy a invitar a que veamos un poco, porque no es mucha palabrería, sino que los vamos a mostrar y vamos a tocar esas fibras con un poco de arte y de cultura para recordarnos qué tan importante es la cultura y cuánta atención tenemos que poner en ella en este momento. Así que vamos a ver un show muy cortico de belly dance que nos trae a propósito una de las personas que tuvo esta iniciativa de desarrollar este programa hoy, que tocó las puertas de la cuarta estación. Y mientras se van conectando, veamos un poquito de esta danza árabe encantadora que, al mejor estilo de nosotros los paisas, acá se las presentamos. ¿Cómo se llama su organización? Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. Estoy desde la Comuna 4, lógicamente, y mi organización se llama Thais Belly Dance School, que es netamente una organización que trabaja con jóvenes, mujeres y niñas de la Comuna 4. Bienvenida, Thais. Muchas gracias. Claudia, cuéntanos tú. Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudia Vera. Me conecto desde la Comuna 6 y acompaño un proceso que se llama Caleidoscopio Danza, que también hace como formación, creación y más que todo procesos sociales, como teniendo la danza o el arte como mediador con niños, niñas y jóvenes en este sector. A Caleidoscopio y a Claudia, bienvenidas a la cuarta estación. Rocío, buenas noches, bienvenida al programa. ¿Y de dónde nos estás escuchando y hablando en este momento? Hola, buenas noches. Yo estoy hablando desde la Comuna 90, Santa Elena. El proceso con el que yo estoy en este momento es una plataforma digital, cultural, que abarca todo lo que tiene que ver con arte urbano, con espacios no convencionales y con realizaciones audiovisuales. Es como un entrecruce de lenguajes. Qué rico tener también a la ruralidad aquí, a sus expresiones artísticas, qué bacano. A ver, vamos con Camilo. Cuéntanos, Camilo, ¿desde dónde nos estás escuchando? Y bienvenidos a la cuarta estación. Bueno, hoy estoy ubicado en el municipio de Envigado y tengo una corporación que se llama Corporación Vía Libre Arte Colombia de la ciudad de Medellín, que tiene ya 16 años de existencia, y dentro de ella realizamos diferentes proyectos en diferentes líneas, unas de impacto sociocultural. Tenemos un festival que se llama Huella Folcloreada Medellín, que es enfocado en la danza folclórica, y digamos que es de los eventos de danza
más grande que tiene la ciudad de Medellín. Y de alguna manera también ha generado espacios de crecimiento también para la danza folclórica en estas plataformas. Y dentro de la corporación también ejecutamos otro tipo de proyectos más también, digamos, proyectos de producción, proyectos de formación artística. Y tenemos una marca dentro de la corporación que es Camado, donde producimos eventos y espectáculos. Bueno, bienvenida a tu corporación, acá a la Cuarta Estación. Y por supuesto tenemos otra cuota local desde la Comuna 4 Aranjuez, a Jason Henao en representación de la Red Cultural. Jason, buenas noches. ¿Cómo estás desde...? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Estamos desde Aranjuez, somos Cultura Viva Comunitaria. No sin antes de empezar, también hay que felicitar a la Cuarta Estación por el reconocimiento que recibió del CIPA como medio comunitario por su trabajo investigativo, en ese caso sobre el medio ambiente, y hoy tocamos otro de los elementos fundantes para nuestra comuna, que es el tema de la cultura, y más que la cultura viva comunitaria. De todas maneras, es bueno que esta noticia nos haya llegado ayer desde la Cuarta Estación, porque no han sido días fáciles para el sector cultural, y ahorita expondremos varios de esos puntos. Muchas gracias, Jenny. Nosotros somos la Red Cultural Comuna 4, somos 7 nodos de trabajo, somos organizadores del Carnaval Cultural Comuna 4, que ya cumple 10 años, y Dios quiera, vamos a ver cómo lo hacemos este año, y hemos participado en diferentes procesos y hacemos parte de la plataforma Puente Cultura Viva Comunitaria del Valle de Aburrá, con los cuales también estuvimos en Bolivia y en Argentina en años pasados. Un abrazo para ustedes y gracias por estar con nosotros, y a los que nos escuchan, a apoyar el sector cultural, así como la Cuarta Estación. Excelente, muchísimas gracias, Jason, porque hoy vamos a hablar de cómo nos ha afectado la pandemia, y a todas las escalas y en diferentes niveles la situación no ha estado fácil para ninguno, tanto para las organizaciones reconocidas, corporaciones con trayectoria muy larga, como también para los artistas callejeros, los artistas urbanos, las personas que desde sus barrios y sus casas trabajan desde la cultura viva comunitaria, desde las expresiones más simples, desde los clubes de vida, desde los clubes de danza, grupos de baile, colectivos artísticos y culturales. Esto nos ha afectado a todos, y por eso es que hoy abrimos estos micrófonos para escucharlos, y que bien que empecemos con eso. ¿Cuáles son para ustedes esas perspectivas de cómo se ha abordado el tema de la contingencia en el sector artístico y cultural? Esa es la pregunta que quiero que en este momento cada uno de ustedes nos respondan, porque vamos a abrir nuestro panel aquí en la banca de la estación. Entonces comencemos, por favor. Vamos a hacer un orden inverso. Vamos a empezar con los caballeros. Juan Camilo, cuéntanos tú, ¿cómo crees tú y cuál es esa perspectiva que tú crees de cómo se ha abordado la contingencia en el sector artístico y cultural? ¿Cómo va la cosa? Pues mira, realmente pues esta contingencia, esta normalidad, evidencia una situación latente en el sector cultural, y es esa economía itinerante que tenemos, ¿cierto? Normalmente es una economía que se mueve desde marzo, desde abril prácticamente hasta noviembre, eventualmente en diciembre en algunos casos. Entonces muchas personas no reciben ingresos desde diciembre hasta el mes de abril, que reciben un primer pago eventualmente por proyectos, o los que se dedican a bailar por ingreso, por eventos corporativos, porque no solamente los proyectos auspiciados con recursos públicos están parados durante el primer trimestre del año, sino también los eventos corporativos, que después de asambleas empresariales, digamos que empieza a activarse la economía, y que sabemos también que el comercio se activa desde el Día de la Madre en adelante, entonces, o desde el Día de la Mujer, digamos que empieza a activarse, pero entonces, y nosotros nos vemos en medio de esa economía. Por supuesto, entonces el sector cultural tiene un primer trimestre o un cuatrimestre complejo económicamente, y en un año como este, donde empezamos en marzo con este encierro, pues venía de noviembre a diciembre sin recibir recursos, entonces te podrás imaginar la situación económica tan compleja que tiene el sector artístico y cultural, entendiendo los cierres que se han dado de todos los eventos, de todas las actividades, de los proyectos formativos, y eso hace más compleja la situación. Y se ha planteado desde la administración nacional incluso esa nueva palabra que yo creo que ya la agotaron, el tema de reinventarse, pero en nuestro caso por ahí no es el asunto. O sea, el asunto no va en esa tendencia. Sí es muy importante tener otras miradas y tener otro tipo de canales de comunicación con sus audiencias, pero esa no es la respuesta de un gobierno nacional. Entonces sí nos queda seguir encontrando otras formas de comunicarnos con nuestras audiencias, pero la situación es mucho más allá de simplemente movilizarse, sino encontrar
cómo se dinamiza la economía, porque los servicios y la comida no dan espera. Así es, Juan Camilo. Muchas gracias. Vamos también con Jason. Jason, Juan Camilo nos habla también desde el sector privado de una organización muy sólida como es su corporación, y también en una escala mucho menor como es lo barrial. ¿Cómo crees tú que se le ha dado el manejo al sector artístico y cultural para apoyar a los artistas locales y a los artistas más pequeños, a las pequeñas corporaciones? Pues en este panorama que hemos vivido durante el presente año, que no nos lo esperábamos, evidencia la fragilidad de un sector cultural en todas las esferas, desde los organizadores de evento hasta la señora que baila, desde el hambre para no tener alimentos para darle a sus integrantes, hasta el fracaso de tener un grupo cultural, hasta el cierre, desde la migración, como nos pasa a nosotros en la red, de los artistas que eran una mezcla entre el urbano y la rural, devolverse para sus pueblos, vender sus cosas, entregar su alquiler y devolverse para la finca o para el pueblito donde la familia lo pueda acoger para poder sobrevivir. Desde ese fracaso estamos hablando de un fracaso de la política pública cultural que no tiene en cuenta toda esa realidad que estamos viviendo y que ha sido muy lenta y muy clasificadora a la hora de atender el sector cultural. Creemos que muchos de los recursos que se han invertido para atender la coyuntura podrían haber sido más efectivos si no hay una convocatoria pública, sino que se llega a un sector cultural que ya está identificado, a unas fragilidades que están identificadas y que se puede apoyar. Hace poco hicimos con la plataforma Puente un censo donde logramos identificar 100 organizaciones culturales de todo el Valle de Aburrá y sentimos que muchas han perdido la totalidad de sus ingresos, están perdiendo casi que el patrimonio con que contaban, están cerrando sus sedes y así sucesivamente. Entonces no es un panorama positivo, aunque sigamos creando, aunque sigamos pensando que hay campañas que ya se vienen realizando, no son suficientes para abastecer un sector tan enorme que es el cultural en Medellín y el área metropolitana. Jason, muchas gracias. Muy valiosas estas reflexiones también desde una mirada de ciudad y desde la cultura viva comunitaria. Claudia, cuéntanos por tu parte cómo sientes tú y tu organización que se ha abordado el tema de la contingencia durante todos estos meses que han pasado. Debes activar el micro y te escuchamos. Claro que sí. Tranquila. Epa. Aún me pasa eso. Esa es una de las dificultades de la actualidad, ¿cierto? Migrar a la virtualidad cuando no es tan kinético además. Yo me uno a lo que acaban de lograr los compañeros. Entendemos que lo que más muestra es un sector muy frágil a nivel económico y también a nivel de participación frágil. Entonces nos ponen unos retos muy grandes. Inclusive me atrevo a nombrar como lo que acabas de decirle a Jason es ese entendimiento que hay sobre lo barrial por ser, digamos, menor en escala que una corporación, una entidad, ¿cierto? Entonces es uno de los primeros paradigmas que tienen que empezar a cambiar en todo, y más en la escala de la estructura pública, de saber cómo entiende y cómo lee el sector, porque somos muchos haciendo muchas cosas y casi siempre los barriales terminan siendo mucho más fuertes en todo el asunto de lo social y de toda esa necesidad o de todo ese discurso que desde la estructura pública se nombra del arte como para la sociedad, para la paz, para ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, sí, hay una dificultad muy grande, ha sido complejo, yo creo que para todos en el sector cultural, por lo que decía Camilo, a nivel de la reactivación real del sector siempre es al segundo semestre y es compleja. Nos dejan una dificultad grande desde la conectividad, y deja ver que hay una política pública también débil, que no nos reconoce, que todavía ni siquiera tiene una caracterización clara, o que aunque le hablamos a veces termina siendo un poco sorda en entender cuáles son las necesidades actuales. Equilibraría sordera con posibilidades reales, porque sabemos que hay unas estructuras jurídicas que hay que mover, pero precisamente en un estado como este de emergencia social, la cultura también debería tener esa idea de poder movilizar de otras formas para,
subvencionar como las necesidades de los tutores. Desde Calidoscopio ha sido muy complejo, además porque trabajamos con niños y niñas de barrio. Entonces, económicamente no es viable, pero seguimos adelante por la razón social que nos mueve. Es complejo porque no tienen conectividad, porque si no tienen internet, si tienen internet no tienen computadoras, si tienen computadoras no tienen internet, cosas como esas con las que empiezan a negociar. Y además que la formación con niños y niñas más que la danza, en la danza así como técnica, lo que une es la fraternidad y el encuentro. Entonces, esto hace que tengamos que buscar otras fórmulas para resignificar y poder seguir adelante. Conversamos tus vivencias en la banca de la estación. En la banca de la estación. Claro que sí, y extendemos un saludo muy fraterno para toda la comunidad del 12 de octubre que también se conectan con nosotros. Vamos a compartir bastante esta transmisión para que muchas personas nos escuchen, sus estudiantes, sus compañeros, porque la idea es que extendamos y alcemos nuestra voz bien fuerte por el arte y la cultura. Y bueno, me imagino también que Rocío, allá en la ruralidad, en Santa Elena también, aunque vivimos en un territorio común, se comparten también diferencias. ¿Cómo se ha manejado el tema de la pandemia desde el sector artístico y cultural allá en Santa Elena, Rocío? Pues mira, Santa Elena tiene una característica muy particular y es que se ha vuelto como el epicentro donde migra toda la urbanidad en esta cuarentena. Hemos tenido una gentrificación impresionante, pero aún así Santa Elena propiamente cuando se habla de cultura se habla de silleteros y se habla de toda esta, digamos, toda esta riqueza campesina, rural, pero que de todas maneras se han visto bastante abandonados desde la misma Secretaría de Cultura. ¿Abandonados en qué sentido? En que todo el proceso que tenían como para elaboración de sus flores, el sembrado, han perdido muchas de sus flores. Entonces, digamos que yo creo que lo que hace esta crisis es develar otras situaciones que ya venían pasando, no solamente la cuarentena. El sector cultural es un sector que está como de los últimos niveles de la escala de cobertura o de políticas públicas. Creo que una de las dificultades más grandes que ha tenido el Estado a nivel nacional y municipal es que no genera un diálogo de saberes con las organizaciones comunitarias y colectivas que realmente son los que conocen sus territorios, saben qué necesidades y son los que además han construido las alternativas para suplir un montón de situaciones que los mismos territorios viven. Y yo creo que hay unas riquezas impresionantes en cada uno de los territorios. Yo hablo, por ejemplo, del sector independiente, además de las nuevas tendencias de la danza, que es la videodanza. Pero entonces ahí empezamos ya con estas dificultades que los compañeros han nombrado, la conectividad, los dispositivos. Entonces empiezan a ser situaciones más excluyentes que incluyentes, pero aún así la cultura siempre estuvo en ese lugar, siempre se buscó el arte gratis, siempre se buscó que el artista lo hacía por puro amor. Entonces, digamos, empezar a legitimar esos lugares en un momento pandémico se nos es mucho más caótico y mucho más difícil para nosotros que hemos tratado de sostener una ciudad que además se vende como Medellín la cultura, Medellín la innovación en cultura. A nosotros sí nos devuelve un montón de preguntas y de hecho como independientes declaramos una emergencia nacional, la cultura, porque nos hemos visto en situaciones como sector a nivel nacional y municipal que se ampliaron las dificultades, que generaron unas emergencias mucho más a fondo de lo que venían siendo. Así es, Rocío, muchísimas gracias por tu reflexión y sin duda hablando de esas dificultades que se han exacerbado a propósito de la pandemia,
quiero preguntarle a Thais también, con su grupo de danza en el barrio, con las chicas, ¿cómo han visto el manejo que se le ha dado a esta contingencia acá en la ciudad? Bueno, pienso yo que, como se dice coloquialmente, nos cogieron con los calzones abajo. De por sí mi proceso, como es feminista, es un proceso donde trabajamos con niñas, jóvenes y mujeres, los valores femeninos y el posicionamiento de la mujer ante la sociedad actual, que es tan difícil. Venimos de una sociedad machista, una sociedad que nos reprocha nuestra forma de vestir, que nos reprocha muchas cosas, y a esa carga le sumamos un gobierno que tiene una política pública que no nos favorece. Hablo por muchos procesos infantiles que hay en este sector, o sea, nosotros cultivamos ese arte en los niños, les damos esa primera muestra, esa primera alternativa que ellos tienen en el arte, y les despertamos el arte a ellos para que ellos sigan viviendo a través del arte. Y desafortunadamente nuestro gobierno no hemos encontrado ese apoyo, esa voz de aliento que diga: los vamos a apoyar, los vamos a incentivar. O sea, es una política pública que está diseñada para que los grandes, los que siempre han tenido las oportunidades, crezcan más, los que no las han tenido arañan y logran algunas cositas, y los que no, estamos nuevos o que estamos iniciando, que llevan un proceso que trata de iniciar, no se puede alcanzar como un nivel. Pienso que esa pandemia ahorita nos hace una reflexión respecto a el Estado, cómo está viendo realmente los procesos que se dan más que todo a nivel comunitario, los procesos artísticos a nivel comunitario, porque realmente venimos de una política donde, yo siempre lo había dicho, nos sentimos abandonados. Por lo menos desde mi parte como mujer, desde mi visión como mujer, me siento abandonada por mi gobierno, por la Secretaría de Cultura, porque no nos ha brindado una oportunidad ni una facilidad de poder subsistir ante esta pandemia. Gracias, sin duda nos podemos quedar cortos con las historias difíciles, en muchas cosas, en muchas ocasiones incluso trágicas, de corporaciones que están viendo cómo de a poco se desmoronan lo que por años se ha construido. Vemos escuelas de danza, de música, vendiendo instrumentos. Realmente es un asunto bastante difícil, y si bien empezamos este programa con mucha cumbia y mucho sabor, se siente alegría en el cuerpo cuando se escucha este tipo de música, y nos recuerda cuánto extrañamos y debemos de apoyar el arte y la cultura en nuestra ciudad. Quiero que mencionen así espontáneamente algunas de esas últimas dificultades que ustedes consideran las más difíciles que se han vivido en este momento, para que rápidamente nos concentremos en las propuestas y en las opciones, ¿cierto? Porque también nos interesa mucho poder escuchar y saber cuáles son esas propuestas que ustedes como sector, desde sus organizaciones, se han pensado, se han ideado para hacer más llevadera esta situación entre las diferentes organizaciones artísticas y culturales de la ciudad. No sé si alguno quiera levantar su mano y contarnos alguna de esas dificultades que también hay que ponerle atención y que se han vivido en este momento. ¿Alguno nos quiere decir? Bueno, dale, Jay. Hay una realidad, y es que tampoco somos una ciudad cenicienta en cultura. Somos una de las ciudades que tiene mayores recursos para el sector cultural, y eso significaría que tenemos una gran respuesta institucional. En muchos casos, más que todo las redes culturales, nosotros agregamos corporaciones, grupos de todo, legales, con Cámara de Comercio, con todo eso. Entonces eso sí tienen una posibilidad de participación en convocatorias públicas y así sucesivamente. Siento yo que en medio de la tragedia, nos concentramos en Medellín en convocatorias públicas, y como se dice, hay veces tanta gallina para tan poco maíz. Entonces ahí es donde uno dice: macha, es muy difícil que se pueda superar las dificultades que vivimos a través de convocatorias públicas. Y los proyectos culturales que tenemos institucionales en el territorio, que pueden fortalecer los procesos, muchas veces los recursos y los presupuestos no llegan acá, sino que se quedan en un equipo profesional, o se quedan en hacer la convocatoria cerrada, o sobrevivir el mismo proyecto, más no articular los diferentes grupos y procesos de los territorios. Y a eso le sumamos, por supuesto, que también venimos de un sector que es muy difícil articularse plenamente para superar las dificultades,
pero en ese momento lo estamos demostrando, así como nuestra compañera de Santa Elena lo contaba, nos estamos uniendo a nivel nacional, a un nivel latinoamericano, para identificarnos, para crear esos diagnósticos, para buscar las soluciones a corto y largo plazo, porque de esta salimos juntos. Claro que sí, eso es súper importante, ser solidarios entre nosotros y apoyarnos mutuamente. ¿Alguno más que quiera mencionar alguna dificultad importante de la que han vivido, alguna anécdota, alguna historia, para que pasemos también ya como a las propuestas? Dale, Thais, cuéntanos desde tu experiencia. Bueno, me parece un poco complejo la situación actual de las mujeres y niños que estamos siendo víctimas de violencia sexual, de todo tipo de violencia en los hogares. Eso me parece que fue un retroceso para el arte, porque nosotros precisamente nuestro camino es sacar a las personas de allí y desafortunadamente caímos en esa parte nuevamente. ¿Alguno más? De pronto Claudia, Rocío, Juan Camilo. Pues mira, yo como ampliando un poquito lo que está diciendo Thais, he venido trabajando en un proyecto desde el arte con niños, niñas y adolescentes y familias. Es un proyecto que pertenecía como a la Corporación Educativa Combos, que trataba digamos, de prevención a través del arte. Es un proyecto que en este momento está parado en la ciudad, que atendía alrededor de 8.000 niños, niñas y adolescentes con sus familias, y esos niños, niñas y adolescentes están en este momento sin ninguno de esos tipos de programas ni acompañamientos. Entonces, gracias a ese impedimento y a los niños a no estar escolarizados, y las niñas también, se han subido los índices de violencia intrafamiliar con los niños y las niñas, de tener que sacar a los niños y las niñas de los hogares. Y creo que uno de las apuestas más importantes que tenía esta ciudad eran proyectos que a través del arte estaban haciendo prevención de riesgos y estimulación de los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes, como presentando otros escenarios, otros panoramas en espacios que realmente todos sabemos pertenecen a situaciones mucho más violentas en la ciudad. Entonces creo que se le olvida un poco al Estado los aportes culturales tan grandes que tienen que ver con la población, que tienen que ver con lo sociocultural, incluso con lo económico. Claro que sí, el patrimonio cultural y artístico que cimenta las bases de nuestra sociedad y que sin duda ha ayudado y seguirá ayudando por mucho tiempo a nuestra sociedad, a nuestra salud mental, a nuestra salud emocional, a ese acompañamiento psicosocial que realiza el arte y la cultura para las familias de nuestra ciudad. No sé si Claudia o Juan Camilo quieran agregar algo más a esas dificultades para que pasemos a nuestro siguiente bloque. Claudia, dale. Pues nada, yo creo que las dificultades van muy por la misma línea, pero hablando directamente con Caleidoscopio, el proceso del grupo, digamos que la dificultad más grande ha estado en este asunto de la desigualdad tecnológica, ¿cierto? Estamos en un gobierno que inicia hablando de Medellín Futuro de la tecnología, pero la verdad es que ni siquiera en redes tenemos como garantizar que estén. Entonces, el nivel de deserción, el reto de saber cómo sostener los procesos ha sido bastante arduo. Además, porque la pregunta no es solo porque no sostengámonos para que sigamos adelante, porque es que la pregunta va hacia los mismos chicos, niños y niñas, ¿cierto? En el mismo orden de ideas que mencionaba Thais, Gloria, Rocío. ¿Cómo acompañar? ¿Cómo hacer que esto el arte siga siendo funcional a nivel social? ¿Cómo hacer que estos niños y niñas tengan una oportunidad? ¿Cómo hacer para seguir llegando, así no tengan como conectarse a la clase y pegado del WhatsApp, sin una llamada? ¿Cómo hacer esos acompañamientos que como grupo es importante que sigamos haciendo, ¿cierto? Entendiéndonos no solo como productores de arte, sino en todo ese contexto del ser humano, y más cuando se trata de niñas y niños y jóvenes.
Así es, precisamente si usted se acaba de conectar a este programa donde estamos hablando de la cuarentena desde la perspectiva de los artistas, acabamos de pasar un bloque en el que estábamos hablando de esas dificultades principales que desde las organizaciones y colectivos artísticos de la ciudad que nos acompañan el día de hoy han identificado. Hablan de escenarios de migración, nos han hablado de población que regresa a sus municipios y abandona la ciudad, deserta de sus procesos artísticos culturales. Hemos hablado de pocos escenarios y posibilidades de participación y de diálogos territoriales, de niños y familias que están sin acompañamiento psicosocial a través del arte y la cultura, de quiebra de procesos y de la falta de conectividad que también genera una dificultad grandísima para que el arte siga llegando a las casas, siga llegando a los niños, jóvenes y adultos. Esto es en la banca de la estación y acá en la cuarta estación donde todas las historias cuentan. Vamos a pasar a nuestro siguiente bloque y los invitamos, a escuchar y a ver también un poco más de arte y cultura a través del siguiente video. Conversamos tus vivencias en la banca de la estación. Soy el coordinador general de la Red Cultural de la Comuna 4, que nace desde la Red Cultural de Moravia, que anteriormente era un comité cultural porque habían diferentes líderes de varios procesos y de diferentes temáticas articuladas hacia la cultura en Moravia. Ahí es donde se gesta todo el proyecto y se consolida el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Y hace ya 4 años, una de las líneas de trabajo de la Red Cultural de Moravia era articular todo el proceso artístico y expresiones culturales que había inmensa de la Comuna 4 Aranjuez. Ahí es donde nace o se articula la Red Cultural de la Comuna 4, que está conformada por 8 nodos, entre los cuales está el nodo de danzas, el nodo de música, de artesanías, de audiovisuales, de artes plásticas, de recreación. Con estos nodos es que hemos estado proyectando, porque está conformada por diferentes personas de los barrios de la Comuna 4. Muy bien, ahí estábamos viendo un poco de la historia de la red cultural contada a través del colectivo Montaña Films. A mí personalmente se me eriza la piel de ver todas estas manifestaciones artísticas, culturales, que en este momento están pasando tantas dificultades en la ciudad, pero que aún así hoy estamos acá levantando nuestra voz y contándole a la gente cómo es que la estamos pasando, ¿cierto? Cómo estamos viviendo la pandemia desde el barrio. Jason, con la red cultural, cuéntanos un poco de eso. ¿Qué estrategias se han planeado para seguir tratando de fortalecer el sector y que la red permanezca en el tiempo a pesar de estas dificultades? Pues nosotros, primero que todo, y se me llena un vacío al ver toda esa movilización, porque mucha gente ha estado sufriendo, ha enfermado, piensan que la cultura ya no puede ser parte de su vida porque hay que sobrevivir. Y frente a eso, pues nosotros nos organizamos desde el inicio y empezamos a hacer campañas solidarias con la gente, a recoger mercados, ayudarles. En algún momento contamos con apoyo público, privado, y empezamos a llevar alimentos a esas familias. Y empezamos a superar lo inmediato.
más allá de las pedagogías que tengamos, de los escenarios de proyección que se puedan dar en el sector cultural, lo primero fue eso, solucionar un poco el hambruna que la gente ha vivido y que nos ha debilitado a todos. Bueno, y en segundo momento, por supuesto, también tiene uno que tomar aire para continuar. En el segundo momento tenemos el movimiento cultural de Medellín, nos ha arropado, nos hemos unido, hemos construido propuestas juntos. En algunos momentos hemos tenido sectores públicos y privados que nos han escuchado, que creen en que tenemos que seguir construyendo escenarios para deliberar, que nos hemos movilizado a nivel nacional. Entonces eso también nos surge la esperanza y por supuesto estamos preocupados por crearnos contenidos para que la gente siga haciendo cultura viva comunitaria, para que la gente siga en la caravana de la cultura viva comunitaria, en ese acto festivo. Hace poco también participamos en una emisora aliada de mi comuna, hicimos también un programa sobre los carnavales en la nororiental a propósito de los 100 años. Entonces no nos quedamos quietos, seguimos creando, compartiendo metodologías sobre crear artesanías, seguimos participando y buscando quien nos reciba las propuestas para hacer pedagogía sobre el cuidado de todos, sobre la protección de todos frente al coronavirus. Entonces ha sido como una estrategia también que hemos tejido, no solo quedarnos llorando y buscando apoyo solidario, sino también tejernos juntos un continente y unos movimientos. Entonces más o menos es como el panorama también, porque no nos podemos quedar en llorar, sino en construir propuestas. Y hace poco también buscamos que el Consejo Comunal, que el Programa de Planación Local y Presupuesto Participativo incorpore para el próximo año algunos de sus recursos al sector cultural, y se logró al menos que en la recolección de insumos quedara, por supuesto, el carnaval, quedaron los actos festivos, y eso también es una lucha, porque eso fueron horas y horas de gestión, y eso no, es una planeación para el próximo año. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Preocupándonos por fortalecer la parte de comunicaciones para poder difundir los contenidos colaborativos y creativos de cada uno de los nodos que tenemos, y soñándonos cómo hacer el carnaval virtual, si no es el 10º, que lo podemos postergar para el próximo año, si hacer un carnaval introductorio virtual donde podamos llevarle a la gente del territorio la cultura, y más en estos tiempos de cuarentena total. Un abrazo. Muchísimas gracias, Jason. Eso es las acciones que se han tomado desde la Red Cultural en la Comuna 4. Vámonos con Juan Camilo. Desde tu corporación, ¿qué acciones han tomado? ¿Qué estrategias han implementado? ¿Con quiénes han aliado para seguir en el ejercicio artístico, Juan? Pues mira, yo te tengo que decir que yo soy el presidente del Consejo de Danza de Medellín en este momento, entonces como presidente del Consejo de Danza, digamos que he estado muy activo en reuniones con la Mesa Nacional de Presidentes de Consejo, Mesa Nacional de Entre Redes, y ahora de un proyecto de Federación Nacional y un proyecto de asociación departamental, precisamente con esa oportunidad también que nos da esta coyuntura de unirnos a una sola voz por un objetivo en común, de interlocuciones con el Ministerio de Cultura, con también en el Comité de Ley de Espectáculo Público, para buscar otras alternativas de acceso a los recursos, de la realización de la Danzatón por Medellín, que nos permitió también acceder a unos recursos para entregarle un aporte económico a más de 200 bailarines, y también un aporte en mercados también a los mismos, y bueno, este tipo de cosas también. De hecho, incluso nos generó unos contratos con Confama, que hicimos uno con las redes populares ahora en junio, y precisamente este próximo viernes hacemos otro para el folclore, en ese asunto también de la generación de empleo para los artistas, que sin embargo son acciones que siguen siendo muy insípidas. A pesar de que queremos hacerlo, pues no somos Carlos Vives ni toda esa gente que hacen donatones que acceden a demasiada cantidad de recursos. No, nuestro alcance y nuestra cobertura no lo permite. Entonces, pues son acciones que siguen siendo muy cortas en esas necesidades que tiene el sector. Ya a nivel de trabajo empresarial, pues mi preocupación inicialmente es cómo lograr resolver la nómina de un equipo de 5 personas, de unos servicios, de un pago de una sede, pues que eso cada vez se va poniendo más compleja la situación en este aguante, y entonces mi problema no es tanto cómo resolver mi economía, sino cómo resolver la economía mía y de un equipo de artistas. Entonces es complejo. Nosotros pues, digamos también trabajamos en temas empresariales, entonces dictamos cursos de asesorías empresariales que de alguna manera nos han ayudado a sostenernos,
pero no es un asunto pues que nos permita una sostenibilidad permanente y que esto pues se puede caer por su propio peso dentro del corto tiempo. Los retos son muchos, yo pienso que si me puedes extender un poco más, yo quisiera contarte que nosotros como Consejo de Danza de Medellín le hemos planteado diferentes posturas a la administración municipal frente no solamente al acceso a los recursos por medio de convocatorias, sino otro tipo de posibilidades. Incluso en el Comité de Ley del Espectáculo Público nosotros planteamos que hiciéramos ese dinero se le diera a los artistas por reconocimiento, que no tuviesen que presentar un proyecto específico y que el recurso no se tuviese que destinar para un producto, sino para una libre destinación. Lastimosamente todo eso lo echó para atrás el Ministerio de Cultura por la normatividad que tenían con el uso de recursos de ley de espectáculo público, donde no podía entregarse por reconocimiento. Pero bueno, son un montón de obstáculos que se presentan por el tema de escalabilidad de la autonomía que pueda tener un cargo, y que eso definitivamente hace que así una administración pública o en este caso de pronto eventualmente una Secretaría de Cultura quisiera aportarnos de otra manera, también hay unas implicaciones legales que lo hacen más complejo. También quisiéramos, de hecho lo propusimos, que el recurso se dividiera eso en algo así como lo hizo el Ministerio de Cultura con el tema Comparte lo que somos, que eran 12.000 millones de pesos que alcanzaban por lo menos a darle 1.500.000 pesos a 8.000 personas en Colombia. Y eso se podría hacer, pero bueno, aquí en la Alcaldía de Medellín no ha sido posible ese tipo de metodologías, pero también hemos propuesto, o sea, igualmente siguen siendo recursos muy limitados. O sea, teníamos unos 4.000 o unos 6.000 millones de pesos por ley del espectáculo público que se podemos destinar a este asunto de la cultura o de otro tipo de convocatorias, no de infraestructura, es lo que quería decir, no de infraestructura, sino otros temas de cultura, pero también son muy limitados. Entonces, digamos que los recursos no nos permiten tampoco, así querramos, tampoco le van a permitir a una administración darnos acceso. De hecho, uno de los planteamientos que hicimos a la administración frente al plan de desarrollo fue incluir dentro del plan de desarrollo un componente que es la dignificación del artista, ¿cierto? Esos componentes que tiene el plan de desarrollo en este momento están muy alineados con temas de cualificación, que abre espacio para la profesionalización de los artistas, temas de oportunidades en eventos de ciudad, otro tipo de convocatorias que tiene la administración. Hablan de un componente educativo, pero un componente educativo que no está articulado con educación. Es un componente educativo de cultura que se va a los proyectos de impacto sociocultural, como las redes artísticas, etcétera, o algunas actividades de formación en corredores o programas de presupuesto participativo, que son talleres finalmente, porque no es una programación permanente, sino que el recurso se libera para 2-3 meses, ejecútelo y ya. Eso no tiene proceso, no tiene continuidad, y lastimosamente así la labor que quiera hacer el artista, o el docente, sea profesional, muy complejo que tú en 2 meses realices procesos de permanencia y de continuidad y que tengan un impacto realmente significativo. Entonces la línea de educación no está relacionada con Secretaría de Educación. Arranquemos por ese lado, ¿cierto? Y el componente de dignificación del artista, que tiene que ver con programas de salud, programas de vivienda, programas de pensión, programas de renta básica, nada de eso está articulado en ese plan de desarrollo. O sea, no es visible por ningún lado. Ese es uno de los retos más grandes que tenemos nosotros, cómo articular estrategias un poco más eficientes y más reales de sector a ese plan de desarrollo que ejecutó la administración. En teoría es un plan de desarrollo bien, o sea, pero se convierte en retórica si eso no se aterriza en los indicadores concretos, porque es un plan de desarrollo que viene desde un modelo que arrancó desde la administración de Sergio Fajardo en el año 2004, que ya después de más de 16 años, pues ya definitivamente debería ser reevaluado, porque hay que revisar qué ha funcionado y qué no, pero modificar estas apuestas que funcionaban muy bien en un modelo de hace más de 10 años, pero ya las realidades son distintas, y con esa nueva normalidad, pues con mayor razón. Pero el plan de desarrollo viene muy alineado con ese modelo que simplemente al modelo le suman otros componentes, pero siguen el mismo modelo, y definitivamente hay que modificarlo. Y efectivamente incluir el tema de la dignificación del artista. Entonces son unos retos grandísimos que tenemos como sector con la administración, pero como sector específicamente. Yo les comento un poco más o menos como lo que hace mi corporación, que se mueve desde lo impacto sociocultural, pero también desde lo comercial, que son dos perspectivas muy distintas. O sea, el trabajo de cultura comunitaria, el impacto en los territorios es muy diferente al impacto de lo comercial. Y entonces desde ese sentido, pues a nivel comercial, definitivamente tenemos un reto grandísimo, que es conservar audiencias y crear audiencias.
quienes trabajamos vendiendo presentaciones artísticas sabemos que en muchas veces nuestros contenidos no son los más contundentes, que nuestros contenidos no tienen un impacto real en las audiencias. Entonces ahí, en ese sentido de crear fans, que esos fans básicamente son lo que en el mercado llaman los clientes, ¿cierto? Es un reto grandísimo a nivel comercial. Pero a nivel de proyectos de impacto social, el reto es mucho más complejo, porque tienen una gran dependencia esos proyectos de la autogestión que generalmente se da con la comunidad, que es la misma que consume y que compra, pero que es una comunidad que también tiene grandes dificultades. Entonces por ahí no está la cosa, y que también, por lo general, también el acceso a los recursos es por medio de proyectos a partir de convocatorias, y que las convocatorias tienen sus limitantes. Entonces digamos que el tema es muy complejo también desde cualquiera de las dos perspectivas, y los retos son muy grandes en ese sentido. En la banca de la estación. Conversamos tus vivencias. En la banca de la estación. Y han tomado acciones, según lo que nos cuentan, pero acciones que no logran, pues, o que trataron de apoyar en una primera instancia de la pandemia, pero ya transcurridos todos estos meses, resultan siendo acciones que no logran llegar a una solución contundente. Es muy importante seguir escuchando a las demás compañeras también, porque ya vamos a hablar ahora también de esas propuestas, ¿sí? ¿Cuáles son esas acciones, Rocío, que en la ruralidad tú desde tu organización han implementado para mantener a flote su proyecto artístico? Pues mira, nosotros vivimos en la ruralidad y digamos que este es un espacio que en otros momentos generó unas divisas muy grandes desde el turismo. Es uno de los corregimientos que a nivel turístico ha generado muchas ganancias, digamos, pero las cuales no fueron reintegradas nunca al corregimiento. Hace un año se construyó una casa cultural para la comunidad que todavía evidentemente no está en acción. La población, aquí hay un tema, porque hay una población urbana y una población rural que aún se mantiene, y es necesario generar como esos espacios en diálogo de esta población y de las dificultades que se empiezan a generar en la convivencia, en el medio ambiente, en el consumo del agua, de las basuras, en todo eso hace parte incluso de lo cultural, porque no estamos hablando solamente de lo cultural como arte de entretenimiento, sino como movilizador, como un arte que transforma y que te cuestiona además en tu habitar. Yo tengo desde la plataforma de biodanza, digamos, se ha generado un espacio de formación virtual de un lenguaje que efectivamente nos dimos cuenta que la gente está queriendo, y la gente del arte está queriendo como aprender y conocer. Entonces decidimos un espacio de formación en biodanza donde tenemos mucha gente de las ruralidades, pero no solamente la ruralidad de Antioquia, de Boyacá, de Sucre, de Pasto, de Nariño. Entonces nos dimos cuenta que a través de ese espacio de formación, esa plataforma que creamos, un montón de gente quiso acceder a este nuevo lenguaje para el país que se llama biodanza. Pero asimismo yo también me articulo y hago parte de unas redes que una se llama la Red Artivista, que es de mujeres gestoras creadoras de arte, y también a nivel latinoamericana, que es Red Conecta Latinoamericana, que somos todas mujeres artistas, creadoras y gestoras. Con todos estos espacios, por ejemplo, con la Artivista hemos generado proyectos de apoyo a las mujeres rurales, de corporaciones artesanas o de productos de los sectores, para darles una mano desde el marketing digital. Hemos generado como unos proyectos, hemos querer acompañar a mujeres rurales donde sus mercados se vieron totalmente frenados, porque en este momento casi todas las mujeres que en el corregimiento trabajaban desde sus mercados, desde sus ferias, llevan 4 meses paradas, muchas mujeres adultas mayores o mujeres cabezas de hogar. Entonces intentamos generar esos espacios, pero ¿qué pasa? Esos espacios o esos proyectos o los generamos en una convocatoria o lo hacemos a honorio. O sea, todo el tiempo siempre estamos jugando al límite de la no remuneración digna del artista y del creador. Digamos, el arte nos salva. Nos hemos dado cuenta que en un confinamiento y una cuarentena los artistas, la creatividad nos estalla y el arte nos salva desde algún momento. Pero sí tenemos que necesitar
ver esos impuestos que hemos pagado durante muchos años, verlos como apoyo a nuestros procesos. De esa manera nosotros como incluso Asociación Independiente, como una agrupación independiente de danza, generamos una emergencia nacional donde le hablábamos exactamente a Secretaría de Cultura y queríamos como elevarlo incluso a presidencia, donde hablábamos, claro, de una renta básica, de unas convocatorias donde realmente estuviesen acompañando, como lo nombraba Camilo, las necesidades reales. También teníamos como una propuesta incluso de nosotros como agrupación ser veedores y proponerle a la ciudad que nos pusiéramos veedores del patrimonio, del presupuesto público cultural, saber cuál es ese plan que se tiene, ese plan de gastos que se tiene con el dinero de la cultura, y realmente nos tenemos que poner en ese lugar de veeduría. Entonces nos hemos dado cuenta que esta pandemia lo que nos ha devuelto es una necesidad de organización, de conocimiento de lo que es el presupuesto público, las políticas públicas, y de empezar a involucrarnos en esos espacios, porque efectivamente no nos van a tocar a la puerta a darnos lo que nos corresponde. Tenemos que generar una ley de danza, y para eso también es que yo particularmente me articulo con las mujeres y organizaciones de Latinoamérica y el Caribe, porque por ejemplo con las compañeras de Brasil ya generó una emergencia nacional de la cultura, pero por ejemplo las compañeras de Bolivia acabaron de perder el Ministerio de Cultura. Entonces, ¿cómo entre todas nuestras necesidades y entre lo que nosotros vamos haciendo, cómo generamos otras posibilidades, otras visiones a nivel regional que nos alimentan? Porque evidentemente a nivel regional todos estamos padeciendo la pandemia, y a nivel regional la cultura está en una media dificultad y de no ser una prioridad para el Estado. Qué importante eso, Rocío, o sea, lograr que realmente se ejecute y sea viable y se entregue el recurso público como logró priorizarse en el plan de desarrollo al sector cultural. Voy a dejarlo libre en este momento el micrófono para que alguno nos mencione de pronto ideas que no se alcanzaron a mencionar entre Juan Camilo y Rocío. ¿Qué otras propuestas podrían estar ahí que es importante dejar sobre la mesa para la ciudadanía y para nuestra administración municipal, Jason? Bueno, pues yo pienso que la principal propuesta es seguir creando. Nos tenemos que seguir movilizando, seguir motivando diálogos y espacios de encuentro. Ya logramos en Cultura Viva Comunitaria que nos escucharan, que se ejecutara dentro de la convocatoria de escenarios de escenarios públicos, un presupuesto. Estábamos esperando que le asignen el total a Cultura Viva Comunitaria en este año, en lo que queda. Necesitamos seguir fortaleciendo las comunicaciones, una invitación para la cuarta estación para que nos ayude también en el territorio a llevar los contenidos culturales y creativos a las comunidades. No podemos tomar esta cuarentena como un distanciamiento social, sino físico. Aislarnos en lo físico, pero en lo social unirnos, llamar al integrante del grupo, llamar a todos los actores para que también saber cómo están, ser solidarios con ellos. Ahí está también parte de las propuestas que queremos. Por supuesto, la responsabilidad del Estado con los recursos es clave, y necesitamos también que una renta básica, eso ya se está moviendo en el Congreso. Necesitamos que también a nivel nacional tengamos una renta básica para las personas, pero principalmente lo que queremos ahora, unirnos para crear juntos, fortalecer lo que tenemos y por supuesto ponerle, así sea una curita a toda esta dificultad que estamos viviendo para superarla. Y gracias me despido, muchas gracias a ustedes por todo este programa. Para mí ha sido difícil conectarme hoy con todas las de la ley, pero en otro programa estaremos ya hablando de la parte creativa, que sería un buen texto, porque también la Secretaría de Cultura Ciudadana nos ha invitado a crear contenidos pedagógicos cercanos a las comunidades para que entiendan también los riesgos del coronavirus. Entonces es muy llamativo eso. Se me olvidaba, nosotros también en algún momento participamos en la Donatón de la Comuna 4, donde todo el movimiento comunal y muchas organizaciones sociales se vincularon y se unieron. También participamos en una moraviatón que se hizo. Entonces nosotros no estamos para quedarnos quietos, nosotros somos un caminar constante, un tejido constante de la cultura viva comunitaria de los territorios.
Muy bien, con eso nos quedamos entonces. Gracias a todos ustedes por haber estado aquí, por compartir este espacio, por alzar su voz y llevar estas propuestas y estas reflexiones a la ciudad, a la ciudadanía. Para nosotros como emisora, les reitero, es muy especial y somos afortunados de poder ser portadores de esta información para la ciudadanía. Seguiremos comprometidos haciéndola, así que bueno, una despedida, cada uno que nos quiera dar como una despedida. Nos vemos en una próxima oportunidad y gracias por haber participado, a Biodanza Emergente, a la Red Nómada de Artes del Movimiento, a Caleidoscopio Danza, a la Corporación Vía Libre Colombia, a Thais Belly Dance School y por supuesto a la Red Cultural de nuestra Comuna 4. Chicos, una muy feliz noche y gracias por haber estado acá. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y felicitaciones de nuevo por el premio obtenido el día de ayer. Seguimos creando comunicación viva comunitaria. Gracias, Jay. Rocío. Muchas gracias por el espacio, realmente son espacios que desde lo comunitario, incluso municipal, son supremamente enriquecedores y muchísimas gracias por eso. Conversamos tus vivencias en la banca de la estación. Tu destino, la cuarta estación.